Bienvenidos todos a este webinar eh, titulado Traducción de materiales de difusión en lenguas indígenas en tiempos de COVID-19. Estamos en Facebook Live. Y pues hago la presentación rápida de todos los integrantes de este panel. Tenemos desde Perú a Gypsy Alata, intérprete traductora del quechua Cutcoyao. De México tenemos a Elena Ortega, hablante de lengua Ayuk, actualmente coordinadora del área de comunicación del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, conocido como CEPIADET. Tenemos a Artemio López, originario de San Francisco Higos, en Oaxaca, pero está en Estados Unidos, ya lleva ahí 16 años y es el director ejecutivo de Organización Comunitaria Proyecto Mixteco Indígena. Tenemos a Andrés Tapia. Andrés Tapia, que es la persona encargada de la comunicación de la Confederación de las Naciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, o sea, desde Ecuador nos acompañando, en Quito. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y pues vamos a empezar con la reflexión inicial sobre los pueblos indígenas y la necesidad de la información, de crear información en relación al COVID en las diferentes lenguas indígenas en las diferentes lenguas que hay en toda América, ¿no? O América. Lanzo la pregunta al aire a todos, a los cuatro. ¿Ustedes cuál creen que sería, digamos, una buena reflexión o por qué empezar a hacer o seguir haciendo los contenidos en las diferentes lenguas que están aquí en el continente? ¿Alguno? Elena, te pregunto directamente a ti. Digamos, ¿cuál es la necesidad de hacer contenidos en Ayuk? Digamos, ¿cómo ves pues la región Ayuk ahorita y cuál es la necesidad de hacer contenidos en las lenguas? Hola a todos y a todas, buenas tardes. Bueno, yo considero que realizar contenidos en la lengua Ayuk, considero que es muy importante porque pues las personas de las comunidades del pueblo Ayuk pues se comunican en la lengua Ayuk, entienden mejor el mensaje en la lengua Ayuk y sobre todo hacer materiales en la lengua Ayuk pues hace que el mensaje le llegue a gran cantidad de personas, es decir, que los mensajes que se realicen en Ayuk pues le llegan a niños, a jóvenes, a personas mayores, ¿no? Porque en la población Ayuk no todas las personas hablan el español, entonces es más fácil que se realice este tipo de materiales en la lengua Ayuk o en distintas lenguas, ¿no? Igual, pues Oaxaca cuenta con distintas variantes lingüísticas, entonces y también yo creo que no solamente en la comunidad Ayuk pasa eso, sino también en las diferentes comunidades,
¿no? O sea, que los textos se elaboren o los mensajes se elaboren en la lengua, en las diferentes lenguas, pues eso ayuda muchísimo a que las personas realmente entiendan lo que se les está comunicando. Ok, muy bien. Y también se me ocurre también que aquí, bueno, yo estoy en México y creo que aquí en México la necesidad de crear contenidos en lengua viene también de que es un derecho de los Ujú. hablantes tener contenidos en su propia lengua y en una emergencia como esta, pues el Estado ha estado respondiendo, en el caso de México, lo mejor que puede, creo, eh, eh, pero digamos que pues se ha visto rebasado hasta cierto punto por la contingencia, ¿no? Por lo apresurado de todo. Y, y la sociedad civil me parece fue la primera que se apuntó a hacer todo este tipo de contenidos y de ahí pues es el resultado que tenemos el día de hoy. Eh, Pasamos a la primera pregunta. Eh, mm, Vamos en orden, no sé cómo estén en las pantallas, pero eh, hacemos ahora sí que primero Gipsy, luego Elena, luego Arsenio y luego Andrés. 2 minutos y medio. Yo les voy a ir diciendo más o menos. Voy a hacer así. Eh, Gipsy, eh, Ujú. ¿cuál es tu perspectiva en relación al COVID-19 y los pueblos indígenas? Hola a todos y a todas que nos escuchan a través de este webinar que buenamente CEPIADET ha decidido impulsar para poder compartir un poco respecto a las acciones que venimos haciendo desde cada uno de nuestros países en relación a la traducción de contenidos en el contexto de esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Y respecto a tu pregunta, es un poco o bastante quizá aún bastante preocupante la situación de los pueblos indígenas frente a esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Porque si bien se ha avanzado bastante en el tema del reconocimiento de derechos de los pueblos y parte de este reconocimiento de derechos involucra la lengua, hay otras aristas que se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de estos sectores y esta población vulnerable que va a ser tremendamente afectada si es que el virus llega a las comunidades indígenas. Por un lado, el tema de la información para la prevención y la atención respecto a una situación de emergencia del COVID es necesaria que pueda llegar en su propia lengua. Por otro lado, están los temas de los servicios de salud, ¿no? Que en muchos casos no se brindan con la pertinencia cultural y lingüística que se merecen los pueblos. Y por otro lado, que este mismo servicio de salud pues está debilitado, ¿no? En muchos espacios, ¿no? Entonces, hasta el momento hay grandes números que se vienen incrementando de contagios, por ejemplo, en Perú, en la región de Loreto, que es una región que alberga la mayor cantidad, bueno, la mayor diversidad lingüística y cultural del país. Y entiendo que el Estado peruano en este momento está intentando desarrollar y coordinar con las organizaciones indígenas estrategias que logren atender a esta población en medio de esta emergencia sanitaria, ¿no? Muchas gracias, Gipsy. Elena, Este, sí concuerdo ¿cuál con... es? Ah, No, perdón. no te estamos. Ahí está. Ok. Gracias. Sí concuerdo mucho con lo que comparta la compañera. En realidad sí hace muchísima falta más información en lenguas indígenas porque como lo comentaba hace rato, ¿no? Que las personas el mensaje pues entienden más en sus lenguas indígenas, ¿no? Entonces, en primera y en otra es justamente pues esto, la difusión de estos materiales, como bien lo comentaba Rash, que sí organizaciones de la sociedad civil pues han tomado esta iniciativa de
de hacer o generar materiales en distintas lenguas indígenas, pero también las dificultades que han enfrentado justamente es eso, de difundir estos materiales, ¿no? Entendiendo también en que no todas las comunidades cuentan con estos medios o plataformas para que puedan acceder o ver estos materiales. Por ejemplo, muchas comunidades pues tienen el problema o tienen esta brecha digital, que no todos cuentan con internet o que no todos ocupan esas plataformas de Facebook, Twitter o todo lo que en donde se están subiendo los materiales. Entonces, por lo tanto, sí están estos materiales, sí se han generado estos materiales, pero están en digitales. Más bien lo que yo considero pues que se necesita unir más esfuerzos para que les llegue bien estos mensajes a las comunidades indígenas sobre esta situación que estamos atravesando. Muchas gracias, Elena. Arsenio, ¿qué nos puedes decir al respecto de cuál es tu perspectiva en relación al COVID-19 y tus pueblos? Sí, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar en este webinar. Pues mira, yo estoy aquí en el estado de California, en lo que es Estados Unidos, y lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, que mucho de nuestra comunidad trabaja o elabora en los campos o en la industria de la agricultura de este estado. Hay un estimado de 200,000, ¿verdad? Es la población de comunidades indígenas en este estado, solamente en California, en las cuales en el área donde yo estoy es el condado de Ventura y el condado de Santa Bárbara, muy cerca, donde se cultiva mucho lo que es la industria de la fresa y la mora y otros productos. Sabemos que hay una gran población de comunidades de origen mixteco, al igual que comunidades zapotecos, y recientemente hemos ahora sí que entablado comunicación con la comunidad purépecha del estado de Michoacán. Hemos también identificado otras comunidades como tal el Guave de Oaxaca, comunidades Otomí, comunidades náhuatl de Tlaxcala, pero aún no hemos hecho un buen, creo, trabajo. Más hemos hecho el trabajo en trabajar con la comunidad mixteco y zapoteco. Es donde hemos enfocado más nuestros esfuerzos por los últimos ya casi 20 años. Entonces, dado que la comunidad representa, yo diría, me atrevería a decir, un 60% de la fuerza laboral en la industria de la agricultura, entonces la comunidad indígena, y es un 80% de la industria o de la fuerza laboral, se estima que es comunidad indocumentada. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde nos lleva esto? Nos hace doble o triplemente vulnerables como comunidades aisladas. Cuando tenemos o enfrentamos ese tipo de situaciones, en sí la comunidad está muy vulnerable, ¿verdad? No solamente no recibir la información que se está ahora divulgando con el tema de COVID-19, pero también se están exponiendo a las situaciones. Se les ha clasificado, por ejemplo, a los trabajadores del campo como trabajadores esenciales, pero se les ha excluido de los derechos básicos, tales como poder tener el beneficio a lo que es el desempleo en caso de que no puedan trabajar, o en caso de que se enfermen, no pueden obtener algún tipo de beneficio social para poder ahora sí que pagar lo que corresponde a su renta o comida o cosas así. Es muy importante en seguir con ese trabajo que estamos haciendo, creo, colectivamente, en cuestión de crear conciencia y crear o educar a las agencias que están prestando, principalmente ahorita en esta situación, agencias de salud, sobre los retos que están enfrentando nuestras comunidades indígenas. Y definitivamente me atrevo a decir que el reto siempre, el primero es el no recibir la información en sus lenguas que se entiende. Desafortunada o lamentablemente, siempre las personas dicen o nos dicen, si yo hablo el español despacio, las personas van a entender lo que les estoy diciendo. Hay agencias que no conocen o desconocen en su totalidad que son comunidades indígenas, que hablan otras lenguas que no son dialectos
de la lengua español, del español o del inglés, porque hay personas que malinterpretan esa información. Entonces, mi forma, mi perspectiva es de que hay una necesidad muy grande de seguir creando ese tipo de materiales e información. Ahorita, honestamente, nosotros estamos empujando por crear materiales más que nada en audio, porque materiales escritos para mí entra dentro solamente son ciertas personas que pueden estar leyendo los materiales escritos. Entonces estamos realmente empujando que sean materiales visuales y en audios, videos o le decimos P6 para que se toquen en radio. También estamos viendo la necesidad de educar, lo que no hemos podido lograr, yo creo, en tantos años, el obtener el interés, en este caso de agencias sociales que están sirviendo a nuestra comunidad. Estoy enfocándome a las agencias de salud, educar y entender quiénes son las comunidades indígenas en este estado, en el estado de California o en este país, Estados Unidos. Muchas gracias, señor. Andrés, por favor, si puedes, nos tenemos que acotar a los 2 minutos para poder terminar más o menos como a las 7:30, algo así. Andrés, ¿podrías decirnos más o menos cuál es tu perspectiva en relación al COVID-19 y los pueblos indígenas, por favor? Sí, muchas gracias por este espacio. Un saludo para todos los hermanos del continente y muchas gracias a quienes están sintonizando. Realmente la situación en el Ecuador y especialmente para los pueblos indígenas, y yo estoy desde la Amazonía ecuatoriana, es bastante crítica en el sentido de que no es solo el COVID lo que estamos enfrentando ahora, sino que a esta emergencia por la pandemia se han sumado catástrofes naturales. Estamos en estos precisos momentos ante una triple emergencia en la región amazónica. Lo que tiene que ver con inundaciones, han habido crecientes que han superado el desbordamiento de ríos desde hace más de 100 años, no había habido ese tipo de precipitaciones. Ha existido la semana pasada un derrame petrolero en 2 provincias de la Amazonía Norte que ha llegado incluso a la frontera con el Perú. Y en estos días incluso se ha reportado el rebrote de la actividad volcánica en 2 volcanes de la Amazonía. Esto, a las condiciones históricas de marginación que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo del continente y en el caso del Ecuador, hace que haya una triple vulnerabilidad y que la situación sea realmente complicada. Si bien en el Ecuador la situación está orientada y todos conocen lo que está pasando en Guayaquil, con la gran cantidad de muertos que está habiendo allí o en las ciudades principales, hace que exista una altísima vulnerabilidad en los pueblos indígenas porque evidentemente al ser sectores históricamente marginados no se cuenta con la atención debida respecto a la salud y a otros. Frente a ello es lo que en este caso las organizaciones hemos decidido emprender nosotros las acciones de control territorial, las acciones de difusión de información para estar prevenidos y evitar la posibilidad de contagios, que hasta el momento lo hemos logrado ya habiendo pasado más de un mes desde iniciada esta emergencia. Muchas gracias, Andrés. Pues sí, o sea, creo que en general es generar información para la prevención, para empezar, como lo dijo Gypsy, y obviamente creo que uno de los temas que se pueden aplicar a casi todos los casos es la brecha digital, y lo que dijo Arsenio también es muy, muy, muy importante, ¿no? Los audios, pasar a contenidos en audios, digamos, por la dificultad de los sistemas de escritura aún no, pues digamos, difundidos entre los hablantes. Y Andrés, sí, bueno, Brasil sí está, pues está difícil la cosa, ¿no? Se ve que tienen ahí los volcanes, me parece ya raya en lo novelesco, ¿no? Pero pues esperemos que las cosas se vayan calmando poco a poco, y qué bueno que sí, pues toman como decimos aquí en México, el toro por los cuernos, y hacerse cargo, ¿no? De la difusión y de crear los materiales desde la sociedad civil. Pasando rápido a la siguiente pregunta, ¿qué materiales han generado? ¿Cómo les ha ido con eso? Muy brevemente, así, de este tipo de audios,
este tipo de carteles, qué tipo de información están haciendo. Y también si pueden de una vez, pues decirle a los que nos están escuchando dónde pueden encontrar esos materiales. Gypsy, por favor. Sí, bueno, en mi caso he tenido la oportunidad de poder contribuir y apoyar en la traducción de contenidos para el Ministerio de Cultura del Perú. El Ministerio de Cultura viene haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud de aquí y se han identificado contenidos informativos en cuanto a la prevención y atención del COVID-19 y hasta la fecha ya se han traducido contenidos en 21 lenguas indígenas de las 48 que hay en el país. Como bien mencionaba Arsenio, no solamente se ha hecho traducción escrita, ¿no?, de los contenidos, sino que se han generado audios para que puedan ser, si bien es cierto, compartidos en las redes. También se ha visto otro tipo de estrategia de armar una base de datos con información de contacto de líderes y organizaciones indígenas para que puedan pasarles por el celular los que tengan y otros que tienen contactos con radios comunitarias para que también las puedan reproducir en las radios, que es la señal que tiene más alcance en las comunidades que están más alejadas en el país. Y también se han desarrollado microprogramas, ¿no? Porque también es un poco el propio virus, que es muy extraño para nosotros que estamos en la ciudad y ha cambiado mucho nuestras vidas por tener que estar en este estado de aislamiento social obligatorio. En el caso de los pueblos, pues, hemos tenido que elaborar esos contenidos mucho más contextualizados también, ¿no? Como el hecho, hay comunidades que, por ejemplo, no tienen agua y una de las recomendaciones principales es que continuamente se haga un lavado de manos. Entonces, hay que contextualizar de acuerdo a esos escenarios, tanto andinos y amazónicos como en el caso de Perú, y generar estos microprogramas, ¿no? Desde una conversación muy sencilla entre dos personas que se dan recomendaciones respecto no solo a temas de prevención para el coronavirus, sino también sobre la información que el Estado viene desarrollando dentro de esta situación de emergencia, ¿no? En el caso de Perú se han emitido diversas normas respecto al aislamiento social obligatorio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pasadas las 8 de la noche, aquí en Lima no podemos salir hasta pasadas las 5 de la mañana, ¿no? Y están afuera en las calles, está el ejército, la policía, resguardando que todas las personas estén dentro de sus hogares para evitar la propagación del virus. Ayer nada más ha salido una norma respecto a las multas que se van a imponer a aquellas personas que no cumplan con las medidas de prevención que hay, ¿no? Guardar esta distancia en las filas que se hacen en los mercados, en los supermercados, aquellas personas que estén saliendo a pesar de esta situación de aislamiento obligatorio. Hay personas que se siguen reuniendo quizá no han tomado todavía conciencia, pero además de esas cosas también hay otras situaciones, ¿no? Pero en principio desde el Ministerio de Cultura se ha venido haciendo, pero también he tenido la oportunidad de conversar con algunos compañeros intérpretes y traductores de otras lenguas, como el Shipibo Conibo, que están haciendo desde sociedad civil, desde organizaciones indígenas, desde su propio bolsillo, pues realizando videos, audios, ¿no? Para poder informar allá en las comunidades. Se sirven muchas veces del celular que tienen a la mano para poder hacer estos videos o audios y difundirlos en radio, ¿no? Ellos me comentaban que, por ejemplo, bueno, en el caso de Perú, el presidente casi todos los días sale entre mediodía a 1 o 2 de la tarde, sale y da un mensaje a la nación respecto a la situación del país, ¿no? Respecto al estado de emergencia por el virus. Entonces, estas organizaciones, estas asociaciones de sociedad civil recogen esta información y la traducen y la locutan o hacen videos para poder alcanzarlas también a las comunidades, ¿no? Muchas gracias, sí. Ahora vamos a hacerle saludos a nuestros oyentes. Francisco Ornés, saludos de la Huasteca Hidalguense, veracruzana, manda saludos. Ha generado audios. Marlon Santi, que dice que en nuestro territorio se prohibió la entrada de extraños o migrantes y un taller de COVID-19 a las familias. Roselia Vázquez también manda saludos. Saludos, Roselia. Elena,
¿Cómo van con el CEPIADET, con la generación de contenidos? A ver, cuéntanos un poco. Hola. Sí, de hecho, la organización CEPIADET pues sí ha estado generando materiales propiamente de la organización, pero también ha unido esfuerzos con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Se ha realizado materiales como carteles. Entonces también estos materiales sí hace falta mucho por realizar. Llevamos en 17 variantes lingüísticas de las 364 variantes que tenemos aquí en Oaxaca. Entonces, falta muchísimo por hacerlo, pero ahí vamos. Estos materiales lo pueden encontrar desde el Facebook de la BIF, de la biblioteca, desde el Facebook del CEPIADET y en la página web Wixit del CEPIADET. Entonces, ahí están estos materiales, ¿no? Entonces, también el CEPIADET como organización ha realizado cápsulas informativas, y estas cápsulas se han enviado a radios comunitarios y a radios del Instituto de los Pueblos Indígenas. Entonces es donde igual que tienen como coberturas a comunidades indígenas. Entonces estos audios se han enviado ahí para que se puedan transmitir y para que las personas de las comunidades indígenas les llegue esta información. Pero algo que hemos considerado nosotros como organización es justamente el mensaje, ¿no? Cómo construimos el mensaje. Sabemos que hay muchísima información, hay mucha información en redes, en diferentes páginas, pero son informaciones muy, muy generales. Entonces, lo que nosotros hemos hecho justamente es contextualizar esta información. Por ejemplo, cómo pueden tomar medidas las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, platicar las autoridades con el médico, las autoridades con su misma comunidad mediante las asambleas para tomar estas medidas. Por ejemplo, las comunidades en estas fechas que hay muchas fiestas patronales y que para las comunidades indígenas son muy importantes. Bueno, ¿qué medidas pueden tomar? O por ejemplo, también hay comunidades que son muy visitadas, igual, ¿no? ¿Qué medidas pueden tomar? Entonces nosotros lo que hemos hecho es que construimos mensajes muy locales para que sea un mensaje que no venga de fuera, sino más bien que salga de la misma comunidad. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es esto para que las comunidades igual se identifiquen, porque lo que sucede también es que no creen mucho en lo que realmente está pasando, por lo mismo que les llegan muchos mensajes falsos o opiniones distintas. Entonces ellos no pueden como decir, pues es que la verdad ya no sabemos si creer o no creer. Entonces lo que nosotros hemos hecho justamente es esto, que los mensajes sean de las mismas comunidades y que las medidas que se pueden tomar igual sean de las mismas comunidades, de acuerdo a los criterios, de acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo a sus lenguas, de acuerdo a su organización, ¿no? Y justamente es lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos muchos audios en nuestra página de ebooks y como les comentaba, todos los materiales los tenemos en nuestra página de Facebook. Y como les decía, justamente esos materiales todavía los tenemos en digital, y lo que pues estamos esperando es igual seguir haciendo materiales en audios, en videos, porque consideramos que es como la mejor vía para que les puedan llegar a estas personas, aunque los carteles también funcionan bien, pero siempre funcionan de manera impresos para que esos carteles se puedan pegar en los municipios, en las tiendas, o se pueda ir compartiendo. Muchas gracias, Elena. Arsenio, ¿qué nos puedes contar de los contenidos que has hecho? Sí, mira, pues te platico muy brevemente. La organización también está muy similar a lo que está compartiendo Elena. Nosotros tenemos la fortuna de tener una radio comunitaria en la organización. Entonces, mucho del material que se está proveyendo o produciendo es usando nuestra propia radio comunitaria, y es a través de segmentos informativos, cápsulas,
Y también estamos combinando ahora sí los medios sociales como otras organizaciones, ¿no? Estamos usando lo que es el Facebook para hacer los segmentos, las cápsulas, pero también hacer videos para ponerlos después en el YouTube, en el canal de YouTube, y después poderlos compartir en la página de la organización, que es la página de MICOP en Facebook, pero también en la página de Radio Indígena en Oxnard, donde yo creo que tenemos un buen alcance. Y también otros esfuerzos que hemos hecho. Antes quiero compartir también que es muy verdad lo que lo que escucho de Elena, que estamos haciendo muy conscientes de qué comunidades radican en cada área en el estado de California. Nosotros estamos otra vez en 2 condados nada más, pero el hecho de que nosotros estemos creando esos materiales locales muy específicos a cierta comunidad que hemos identificado en esta área, no quiere decir que esté alcanzando a la comunidad que vive al norte de California, por ejemplo. Hay comunidades también mixtecos, pero de otras comunidades donde tal vez no entiendan todo lo que se está compartiendo. También hemos creado colaboración con las agencias de salud en los 2 condados de Santa Bárbara y Ventura para poder distribuir esta información tan importante. Y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta del apoyo de algunas fundaciones locales en donde nos están apoyando para nosotros, ¿verdad? A empezar a usar lo que hemos hecho ya por estos años de los servicios de interpretación. Ahora sí que si son casos de emergencia, donde si tienen pacientes que llegan a las clínicas o los hospitales, en este caso el condado de Santa Bárbara, puedan hacer el uso de nuestros servicios de intérpretes sin ningún costo. Es otro de los esfuerzos que estamos haciendo, aunque algo muy interesante, usualmente hemos empujado mucho para hacer la interpretación en persona y no creíamos mucho en esto de interpretación por teléfono, por video, dado porque queremos ser cuidadosos en que la interpretación sea buena, ¿verdad? Y eficiente, pero por la situación del COVID tenemos que trabajar desde nuestras casas, entonces estamos haciendo uso ahora sí que de esta herramienta de interpretación por teléfono y es algo que le hemos puesto a los servicios de las agencias al igual. Muchas gracias, Arsenio. Andrés, ¿qué nos puedes decir de los materiales que han creado? Sí, nosotros ante la falta de respuesta estatal tuvimos que inmediatamente empezar con una campaña desde las organizaciones indígenas. En ese sentido empezamos con la producción de contenidos interculturales en 8 lenguas indígenas. Hasta aquí ya hemos logrado traducirlo, obviamente primero generado en español y luego traducirlo en 7 lenguas más, que son las que se hablan acá en la región amazónica del Ecuador, como son el quichua, el shuar, el achuar, el guaurani, siona, siecopay, cofán, entre otros. Entonces, eso nos ha permitido llegar de una manera con pertinencia cultural hacia el lenguaje de cada una de las comunidades. En un primer momento, como se trabajó más a nivel de las plataformas virtuales que tenemos, y si bien gran parte de los jóvenes sobre todo tienen acceso a ellas, teníamos todavía la necesidad de llegar con un mayor alcance a las comunidades más alejadas, muchas de las cuales están en zonas fronterizas, solo con acceso fluvial o aéreo. Y en ese sentido, entonces empezamos también la campaña de creación de cuñas radiales, también en las mismas lenguas, que gracias a una alianza con medios no solo comunitarios, como el de la radio que tenemos y otras radios comunitarias, sino también con medios incluso comerciales de la región amazónica, hemos logrado transmitir en toda la región y en todo el país incluso cerca de 40 radios a nivel del Ecuador la campaña de prevención por el COVID que estamos desarrollando. En ese sentido, entonces, hemos podido hacer en traducción a lenguas originarias y contenidos que han logrado llegar a través de las cuñas radiales y también en las plataformas virtuales y últimamente también estamos avanzando en la creación de un protocolo específico para poder atender la posibilidad de contagios o el manejo de la situación en el caso de que hubiera contagios. Esto todo ha sido iniciativa desde las organizaciones del movimiento indígena, pero esto es también nuestro aporte concreto a enfrentar esta situación de pandemia. Muchas gracias, Andrés. Pues tenemos, o sea, lo que es general el radio, ¿no? Es como la plataforma que, para empezar, creo que es la que llega a las comunidades, la más fácil, digamos, que llega a las comunidades apartadas.
y pues la creación de todos estos contenidos con recursos propios o con muy pocos recursos, casi todo, no sé cómo sea con ustedes, si es a veces es tequio o o ayuda entre organizaciones, o si tienen en el caso de Arsenio, no sé si el apoyo de las fundaciones civiles esa El Rash, perdón, se trabó, entonces no pudimos escuchar todo. Sí, ahorita tiene apagado el micrófono. ahí, Sí, ¿me oye? sí, ¿Sí? sí. Eh, pues desde las organizaciones civiles, digamos, es lo que son las que se activan en cuanto no hay una falta, cuando hay una falta de respuesta de los estados, ¿no? Vamos a la siguiente. Ya más o menos lo han respondido, así cómo obtuvieron dichos materiales y cómo los han distribuido. También me gustaría pues que me contaran un poquito cómo desarrollaron su primer material, si fueron agarraron contenidos que dio la autoridad en español o en inglés y de ahí lo tradujeron, o volvieron a, a crear los contenidos desde sus diferentes lenguas. A ver, Gipsy, por favor. Bueno, en el caso de mi ejercicio de la traducción, de hecho contábamos con la información que el propio Ministerio de Cultura nos facilitaba, ¿no? Y bueno, en mi caso yo no estoy en mi lugar de nacimiento, que es Cusco, sino que estoy en Lima, que es en la capital del país. Y bueno, por la cuarentena también estaba pasando la cuarentena junto con mi hermano, y mi hermano me ha ayudado mucho, por ejemplo, para ver el tema de contextualizar algunos términos, ¿no? O situaciones que surgen en estos contenidos relacionados al COVID, lo que mencionaba hace un inicio, ¿no? Como el tema del lavado de manos, los contextos en los que viven, qué hacemos con el término coronavirus, si ya se ha posicionado o no, cuáles son, bueno, en el caso particular de la lengua quechua también, digamos, para hacerlo más cercano, es un poco más, no sé cómo decirlo, dulce quizá, y hay que buscar la forma más empática posible de transmitir ese mensaje, que muchas veces en castellano pues es bastante vertical, ¿no? Y es como un poco duro, y porque en el castellano puede entenderlo muchas personas, pero contextualizarlo a las lenguas indígenas es ciertamente algo complicado, ¿no? Y también hay momentos en los que recibimos información que es bastante especializada del sector salud y que también hay que contextualizar, describir, reformular, si se entiende o no, validarla con quienes tengamos cerca. Y como decía en este caso, como estoy con mi hermano que también habla el quechua, entonces nos hemos ayudado para poder ahí validar contenidos, y en algún momento también proponer el hecho de que no siempre se escuche una sola voz, sino alternarla con él para poder facilitar el audio y que el audio también sea mucho más amigable, ¿no? Muchas gracias, Gipsy. Elena, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo conseguir material? Bueno, nosotros, algo que nos ayuda muchísimo como organización es que las personas que formamos parte del CEPIADET venimos de comunidades indígenas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es posicionarnos desde nuestras comunidades y como personas indígenas. Es decir, bueno, ¿qué información te gustaría a ti recibir cuando pasan este tipo de situaciones? No, más bien es primero pensar en las comunidades, en nosotros como parte de la comunidad, como parte de la organización. Entonces lo que hicimos como fue muy rápido, entonces
uno, pues eso, posicionarnos nosotros como personas o como partes de las comunidades indígenas, y otras nos ayudó mucho, por ejemplo, retomar los oficios o los comunicados que sacaron las autoridades de diferentes comunidades indígenas. Entonces ellos fueron muy claros y muy precisos en decir, nuestra comunidad toma este posicionamiento ante estas cosas, ante esta situación, ¿no? Entonces lo que nosotros pedimos es que, por ejemplo, eviten, no sé, visitar sus familiares en estos tiempos, ¿no? Mientras pasa la contingencia. Entonces nosotros lo que hicimos pues es justamente sistematizar toda esta información, y a partir de eso pues creamos los materiales. Muchas gracias, Elena. Arsen, también una vez, por favor, compártenos cómo pues fuiste fueron generando en Nico. Sí, mira, yo creo que nosotros honestamente mucho del material que hemos estado desarrollando es por información que hemos recibido a través del Estado, por constantemente esta información que se está dando a través de la oficina del gobernador, al igual que información local dentro del propio gobierno local en el condado. Y queremos asegurarnos que nuestra comunidad esté actualizada, porque mucha de la información que se está dando tiene que ver, ¿verdad? Queremos asegurarnos porque es a través, algunas veces son información que tenga que ver con su estatus legal y información que ellos quieren saber, por ejemplo, lo del el estímulo económico que se anunció por el gobierno federal, por ejemplo, y cómo nuestra comunidad estaba siendo, bueno, de hecho fue excluida, y queremos asegurarnos que nuestra comunidad esté entendiendo esto, sabiendo esa información, pero también mucha información que nosotros hemos escuchado internamente como organización. Nosotros somos un equipo de aproximadamente 60 personas, tenemos un equipo de promotoras que están constantemente llamando a la comunidad, y la comunidad nos informa o nos pregunta, no necesariamente nos dice esto es lo que quiero escuchar, pero basado en las preguntas que escuchamos, hoy fui a comprar, ya no hay mascarillas, ¿a dónde puedo ir a buscar mascarillas? Entonces estamos desarrollando información de esa manera, o fui a comprar y los precios están muy altos. Entonces el departamento de policía local, por ejemplo, mandó este comunicado donde se le comunicaba a la comunidad de la importancia de reportar estos negocios que estaban ahora sí de alguna manera subiendo sus precios muy altos, y nosotros quisimos asegurarnos que nuestra comunidad primero supieran que podían hacer ese reporte, y segundo que lo podían hacer de una manera anónima para asegurarnos que pues no estaban tomando ventaja sobre ellos. Un reto que tenemos con respecto a desarrollar esos materiales es que hay mucha información general, pero realmente cómo esta información se trabaja de una manera que la comunidad, en este caso trabajadores del campo, que son trabajadores esenciales, se les considera y no pueden estar en casa. Entonces mucha de la información es quédate en casa, pero si yo como trabajador del campo tengo que ir a trabajar, y aparte de eso, todas las mañanas y de regreso a mi casa tengo que compartir, ¿verdad? Espacio en el mismo carro, en el mismo, aquí le decimos el ride, el aventón, ¿no? Entonces, no, en realidad no hay esa forma de cómo guardar ese distanciamiento. Entonces, cómo entre nosotros estamos elaborando mensajes de qué otras, ser creativos en el mensaje de qué sería la recomendación extra que queremos informar a nuestra comunidad, de cómo navegar esas recomendaciones que se están dando, que no necesariamente están ahora sí con la comunidad. Sigue siendo el tema muy grande, las variantes. Es un tema muy, muy grande, porque a veces nosotros grabamos la información basado en lo que hemos visto, cuál es la comunidad más grande que tal vez es más monolingüe, pero eso a veces puede crear controversia, ¿no? Y sí le pedimos a nuestra comunidad que seamos ahora sí, no sé si decir tolerante, o seamos personas que conozcamos de nuestra propia historia, que el hablar una lengua de una comunidad no quiere decir que es en general y que todos nos van a escuchar o entender. Y también estamos pensando, hemos tenido el reto y estamos buscando formas de cómo ser inclusivos en traer esas lenguas que no necesariamente está representada en nuestra organización o en algunas otras agencias. Está, por ejemplo, que no lo hemos desarrollado el mensaje, por lo menos nosotros, en lengua de Triqui, o en la lengua Huave, o en la lengua Náhuatl, como lo he dicho. Entonces, ¿cómo creamos este material? Solamente el material que hemos desarrollado es el mixteco, zapoteco, purépecha, ¿no? Entonces, y estamos recibiendo mucho
mucho interés de las agencias gubernamentales como el Departamento de Salud del Estado, que quieren que les traduzcamos un material, el cual ellos mandan la información, creo, con las compañías que ellos ya tienen un contrato, entonces tenemos diariamente mucha solicitud, pero ese reto de tenemos que educar a estas agencias o estos negocios de traducción, que no es lo que recomendamos, y lo que recomendamos que mejor se enfoquen en los esfuerzos en el apoyo de crear nuevamente audios o cápsulas, ¿verdad? Para poderlas distribuir en los medios sociales o en las estaciones de radio que están alcanzando a la comunidad, en este caso inmigrante, indígena, en este estado. Entonces yo creo que hemos hecho mucho, pero hace falta aún más para poder asegurarnos en la distribución y la creación de estos materiales y determinar sobre cuáles son los temas relevantes que queremos que nuestra comunidad esté informada. Muchas gracias, Arturo. Andrés, ¿cómo están las cosas ahí en Ecuador? ¿Cómo vas generando tus contenidos? Bueno, sin duda acá una pieza fundamental del trabajo es la estructura organizativa que tiene el movimiento indígena. Esa estructura a nivel de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ha hecho que inmediatamente, incluso cuando ya el gobierno dictaminó el estado de emergencia, prácticamente de manera inmediata y automática ya cada uno de los pueblos y organizaciones definió estado de emergencia en sus territorios. ¿Qué significa esto? Que se establecieron controles al ingreso y salida, por ejemplo, de las personas. Se establecieron medidas bastante fuertes, podríamos decir, y muy disciplinadas de acatar las disposiciones de la CONAIE, del movimiento indígena, para evitar justamente la posibilidad de contagio. Y de igual manera se conformaron comités locales para poder coordinar en la relación ya con las ciudades, con los municipios, justamente lo que es el ingreso y salida de implementos, de alimentos y la distribución también de este tipo de aportes, ¿no? Entonces eso ha sido una medida muy efectiva que ha hecho que prácticamente se blinde los territorios y no se tenga tan masivamente casos como podría ser lamentablemente la cruda realidad que existe en Guayaquil. En segundo lugar, una medida efectiva que la conversábamos en el punto anterior en cuanto ya a la traducción de los contenidos, pero en este sentido, si bien mucho se ha concentrado en poder generar cuñas radiales para llegar a los territorios, yo diría que otra parte importante también es la incidencia y posicionamiento a nivel de la opinión pública en el país. Entonces, justamente un trabajo de incidencia en el cual en nuestras plataformas virtuales, sea páginas web, sea Facebook, sea Twitter, sea incluso las redes de WhatsApp, se está constantemente posicionando el trabajo que estamos haciendo. Y eso ha logrado cobrar una visibilidad, ha logrado ser acogido por los medios de comunicación nacional, sobre todo lo que tiene que ver con prensa escrita y prensa digital, dando a conocer el trabajo que está realizando el movimiento indígena, el esfuerzo que está realizando. Entonces se convierte en un mecanismo de incidencia bastante importante para decirle a las autoridades de salud, miren, esta es nuestra propuesta, estamos colaborando, estamos contribuyendo en esta crisis sanitaria, tenemos propuestas y necesitamos también, y hemos dicho, nos acogemos a niveles de coordinación para que la difusión sea mucho más efectiva. Nosotros hemos puesto a disposición también todos los productos que tenemos decenas de cuñas ya generadas, decenas de diseños de infografías en lenguas originarias, lo hemos puesto, hemos dicho, si el Estado en estos momentos, por la emergencia que tiene, no está en la capacidad de generar estos contenidos, bien, las organizaciones de aquí lo tienen, aquí lo presentan como una propuesta y estamos abiertos a que más bien se amplíe el canal de difusión pública y también incluso en medios privados, pero que eso sea de una manera coordinada. Entonces es una forma de incidir y demostrar que hay muchas propuestas desde los sectores organizados en este caso. Muchas gracias, Andrés. Pues sí, digamos que tratando de concretar un poco lo que todos dicen es, por un lado es suavizar los contenidos. Es cierto, por lo menos aquí en México, todos son órdenes, todos son pues mensajes muy directos de lávate las manos, no salgas de tu casa, y es cierto que las traducciones son mucho más sensibles, ¿no?, al contexto comunitario. Y lo que dice Selena, eso de que a la hora de traducir, tú como hablante te preguntas qué te gustaría oír, ¿no? Para cómo te gustaría que te informaran a ti en caso de una pandemia.
qué hacer, y ser sensibles a pues, que lo lea o lo oiga tu abuelita o tu papá o tu papá. ¿Sí? Andrés, pues sí, la organización comunitaria, esa es la fuerza, ¿no?, de todas las comunidades en todo el continente. Y lo que comenta Arsenio también es qué tipo de información generas en cuando tu población de hablantes es digamos, una población que no se está en casa, pero pues tampoco tiene todos los derechos así digamos que es muy vulnerable en concreto de la situación de los migrantes en Estados Unidos. Y yo una vez, Arsenio, te digo que si necesitas información, traducción en Ombeyats, en Guave, se puede coordinar fácilmente y a través de Cepiade también con Trix, supongo que no debe ser tan difícil. Vamos a la siguiente pregunta. Yo a veces en esto de preparar esta plática un poquito estuve viendo qué tipo de contenidos, aparte de seguir trabajando en la traducción de algunos contenidos. Hoy Educa Oaxaca sacó una guía bastante buena de qué hay con el coronavirus, que sacaron unos profesores de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, un colectivo ATEL ANCETIC, bueno, lo voy a tratar de... Entonces, hay todos estos tipos de contenidos, hay unos que son muy buenos, que tienen mucha información muy pertinente para las comunidades, ¿no? Ese fue el comercial. ¿Qué retos ha representado para ustedes desarrollar y traducir los materiales? Sería la siguiente pregunta. Ya más o menos la han respondido con sus respuestas. Creo que avanzaría un poquito a la siguiente también, para también, si tienen dudas, los que nos están escuchando, si tienen algunas preguntas que quieran hacerle a alguno de los ponentes, pues adelante, los invitamos a mandárnosla por el chat de Facebook Live. Entonces, ¿qué retos han representado para ustedes desarrollar y traducir los materiales? Y al mismo tiempo, ¿hacia dónde quieren ir? O sea, ¿qué creen que siga en todo este contexto específicamente de COVID? Conforme la enfermedad vaya avanzando en nuestros diferentes países, ¿cuál va a ser la necesidad de información que ustedes ven o planean o prevén que necesiten las diferentes firmas? Gypsy. Sí, bueno, como ya había mencionado a un inicio, un poco ya entrando a esta pregunta, era respecto a cómo reformulamos, ¿no?, muchos contenidos que presentan terminología especializada o técnica, y también lo que mencionaban antes, ¿no? ¿Cómo haces una traducción que esté contextualizada a la realidad que se ha generado a partir de la aparición del virus en un determinado contexto, amazónico o andino, ¿no? Comunidades quizá que están más cercas a la zona urbana y otras que todavía están quizá muy dentro de la Amazonía. Entonces, la afectación y la información que les va llegando respecto al virus impacta de diferente forma, y la información que en ese momento también necesitan recibir, pues tiene que responder a esa realidad que en ese momento están viviendo, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que esta información que vamos traduciendo no se estanca en el hecho de dar información sobre prevención y atención, sino también tiene que ir de la mano de cómo los estados van enfrentando esas situaciones o qué no están enfrentando también, para alertar un poco a la comunidad, ¿no?, sobre qué se puede hacer desde sus propias organizaciones o desde sus propias comunidades, ¿no? Hay comunidades que, como ya lo han mencionado algunos compañeros, incluso al inicio, antes de que se iniciara la cuarentena, cerraron sus fronteras, ¿no? Hay departamentos que han cerrado fronteras, hay comunidades que coordinan con sus rondas campesinas o rondas nativas para poder cerrar las fronteras y evitar que
gente extraña, ¿no? Entonces ellos también necesitan conocer qué otras normas respecto a restringir, por ejemplo, el tránsito, o a restringir sus reuniones, que responden muchas veces a costumbres o a tradiciones propias del pueblo, se están restringiendo, ¿no?, a nivel normativo, ¿no? Entonces, nuestra participación como traductores, como intérpretes, quizá en algún momento, si es que la pandemia se extiende a esta población indígena, como mencionaba Arsenio, va a ser importante, ¿no? ¿Qué otras estrategias y herramientas vamos a ir desarrollando tanto para informar y para atender la propia emergencia en los contextos de los pueblos indígenas, ¿no? Por lo pronto, pues en el caso del Ministerio de Cultura también se viene ya evaluando estas situaciones de interpretación cuando se requiera prestar servicios de interpretación, y en este caso serán, como mencionaban, de forma remota, por ejemplo, ¿no? Y aunque en el caso de la atención en salud es bastante delicada y requiere de que el intérprete muchas veces esté ahí para poder incluso facilitar la atención más que trasladar un mensaje nada más, es complicado. Entonces, como intérpretes y traductores, ahí se presenta el reto, ¿no? ¿De qué otra forma más podemos contribuir bajo este contexto, además de la traducción, y seguir esta cronología y el avance de la pandemia en nuestros países, y cómo contribuir también a garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas en este contexto, ¿no? Para que puedan acceder a servicios públicos, para que puedan acceder a información que sea confiable y que no genere también alguna situación de desinformación, pánico y desesperación que pueda llevar finalmente a otros resultados que no quisiéramos, ¿no? Además de lo que ya nos toca enfrentar frente a esta pandemia. Muchas gracias. No te escuchamos, Rasheni. Rasheni, está apagado tu micrófono. No te escuchamos. Ahí está. Gracias. Solo una pregunta, Gypsy. El ministerio tiene, digamos, prevenido la información a futuro? Digamos que tiene planeado qué información va a sacar según las etapas, no sé cómo lo dividan allá, digamos que cuando pase la pandemia o cuando esté la curva más alta, tienen como información que ya les están mandando a ustedes los traductores, previniendo, digamos, las diferentes etapas a futuro, o va resolviendo conforme se presenta la emergencia, digamos. Bueno, en principio, pues como el ministerio, parte del Ejecutivo, coordina directamente con el Ministerio de Salud para poder recoger esta información que es necesaria transmitir a la comunidad, a las comunidades indígenas. Y también algo, digamos, importante es que no se ha elegido, digamos, las lenguas por elegir, es decir, se han priorizado a partir de criterios de, por ejemplo, las 5 lenguas más habladas del país que representan, si no es casi el 70 o 60% del total de la población hablante de una lengua indígena, ¿no? Y las otras lenguas, si bien es cierto, las que continúan en ese listado son representativas, pero también se han priorizado lenguas, por ejemplo, que tienen presencia en regiones o departamentos como Loreto, donde ya hay varios casos de contagiados del virus. Entonces, va paralelo a esta cronología y secuencia que va generando el virus, pero también en el caso en que el Ministerio de Salud pueda advertir alguna situación que es necesario informar o que es imprescindible quizá para poder atender la situación, se coordina directamente con el Ministerio de Cultura, ¿no? De hecho, hace poco el Ministerio de Cultura emitió una resolución ministerial donde establece las acciones que desarrolla el Ministerio en el marco de esta emergencia sanitaria, y ahí se destaca el tema de brindar servicios de interpretación y traducción
prioritaria para el Estado, ¿no? Y para contextos en los que se requiera garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas. Muchas gracias, Gypsy. Elena, ¿qué nos puedes contar al respecto? Para empezar, pues, ¿qué retos ha representado desarrollar? Ya lo de variantes, qué variantes, qué lenguas es muy importante. También me gustaría que comentaras al respecto. Y de una vez nos metemos a la pregunta 5. ¿Qué más hace falta informar a las comunidades y cómo articular esfuerzos desde las comunidades, sociedad civil, instituciones académicas, instituciones gubernamentales, digamos, desde tu propia experiencia? Gracias, Raj. Sí, han sido muchos retos, pero también han sido más acciones positivas. Entonces, como bien les decía hace rato, que en Oaxaca contamos con 176 variantes y lo bueno pues sería justamente eso, ¿no? Contar con los 176 materiales, ¿no? Pero bueno, eso ha sido un reto, con los traductores, mismo que nosotros, más ahorita que estamos trabajando en casa, entonces les enviamos a los compañeros en WhatsApp, en Facebook, para que nos ayuden a traducir. Pues como les decía, muchos no tienen pues estos accesos a internet, entonces se les dificulta mucho en que les llegue el mensaje después para que lo envíen, ¿no? Entonces hemos enfrentado estos retos y pero pues hemos buscado como las mejores opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a los audios también, les mandamos pues las traducciones y bueno, el texto, y para que ellos lo pueden grabar en los audios, ya sea en celulares o que nos envíen por WhatsApp, ya nosotros lo armamos, limpiamos el audio, bueno, que eso también implica un gran trabajo en la parte de la edición, ¿no? Entonces tratamos de buscar como estas maneras pues de hacer todo lo posible para que queden estos materiales, ¿no? Entonces eso han sido los retos. Y bueno, ¿hacia dónde vamos, no? Pues ahorita justamente estamos pensando seguir produciendo materiales, audios, videos, carteles, ¿no? Y justamente ahorita ya con la tercera fase, pues, ¿qué vamos a informar a las comunidades, ¿no? O cuáles van a ser los mensajes o qué información le vamos a dar sobre eso para que ellos puedan decidir qué medidas tomar, ¿no? Entonces ahorita estamos en eso, seguir creando estos materiales, ¿no? Igual, pues estamos pidiendo a los compañeros traductores para que igual pues nos ayuden, ¿no? Que es un trabajo voluntario también que ellos están haciendo, ¿no? Entonces igual están haciendo un gran esfuerzo también para que igual trabajo se realice y para que se tenga estos materiales, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, bueno, es lo que estamos planeando, sobre todo hacer muchos audios para que estos audios pueden llegar a comunidades. Y bueno, lo que también hemos hecho es que estamos uniendo esfuerzos con otras instituciones, justamente hoy Survival, una institución internacional, nos acaba de enviar un correo para que nosotras igual podemos ayudar con las traducciones, podemos igual repartir pues este texto para que igual nos ayudemos pues con la traducción de estos textos, ¿no? Darle a los traductores con los que cuente CEPIADET para que esos materiales pues le abarque a más comunidades. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y bueno, estos materiales también han sido
publicados en distintas redes, muchas organizaciones o instituciones nos han solicitado estos materiales y lo están difundiendo mucho, entonces, y eso también ha ayudado muchísimo. Muchas gracias, Elena. Arsenio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Igual, así de los retos, ya hablaste de las variantes, también te quiero preguntar eso, en qué variante de Tunzabi, de Mixteco, han hecho los contenidos, y por otro lado, ¿qué sigue? O sea, ¿qué tipo de contenidos planea MICOP producir y difundir dentro de la población de Estados Unidos? Sí, me pones una pregunta un poco complicada en cuestión de cuáles son las variantes que hemos ya producido, y creo que son, en su mayoría son de las comunidades, como la comunidad de San Martín Peras, o sea, la comunidad de San Juan Piña. Si pudiera contabilizar, yo diría que es muy limitado, serían unos, de las 24, 30 que hemos identificado en estas áreas, creo que nada más hemos producido material si no mucho más, no más de 10 diferentes variantes que hemos producido. Y eso es lo que nos hace falta, nuestros retos de seguir produciendo más materiales en estas otras variantes que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que todavía debemos de producir? Me preocupa esta situación que nosotros estamos enfrentando en cuanto en el momento que empieza toda la situación de la pandemia de COVID-19, que del 100% de los servicios de interpretación que nuestra organización estaba proveyendo a las diferentes agencias de salud, al igual que a las agencias de la educación, como las escuelas, yo creo que ahorita se nos cayó, ¿verdad? Como un 80%, solamente estamos ahora dando servicio, yo pienso un 20%, 15%. ¿Qué quiere decir con esto? Me preocupa que el miedo que pueda estar teniendo nuestra comunidad en cuanto a exigir su derecho a tener acceso de interpretación o acceso lingüístico cuando están teniendo el acceso al servicio, principalmente por la bien conocida narrativa que se tiene dentro del gobierno aquí en Estados Unidos, que es mucha discriminación, mucho racismo, que intimida a nuestra población. Entonces, al tener esto, yo creo que esa intimidación, ese miedo se eleva, y queremos asegurarnos que nuestra comunidad siga escuchando, se siga sintiendo que está respaldada y no hay por qué temer. Entonces yo creo que es material de ese tipo, de mensaje: no temas, exige por tus derechos en tener intérprete. Al igual tienes el derecho de ir a adquirir servicios de salud. Mucho de nuestra comunidad aquí, parte pudiera ser cultural, pero también mucho tiene que ver con, al ir al hospital, el miedo de recibir estos costos tan elevados, ¿verdad? Los biles que le decimos nosotros, las facturas, y nuestra comunidad está ya aún así, casi no puede creer que las agencias de salud le dicen: te vamos a brindar servicios gratuitos si estás presentando síntomas del virus, no te vamos a cobrar. Pero de tantos años de estar en este país, el no tener acceso, es muy difícil para nuestra comunidad tener esa confianza de un día para otro. Tienen que escuchar esa información que venga de organizaciones como nuestra organización, que ya tienen esa confianza. Tenemos que desarrollar esos mensajes para que nuestra comunidad crea esa información de cómo tener ese acceso, cómo identificar los síntomas. Y sabemos que hay personas que, ¿verdad?, les pudiera dar la gripa, la tos, la fiebre, pero ¿cuáles son las características más características de este virus o de esta pandemia que las personas deben identificar, y cuando ellos deben de decir: sí, ahora voy a llamar a mi doctor o voy a ir a la clínica? Muchos se está recomendando que no vayan a las salas de emergencia porque posiblemente se estuvieran exponiendo más de lo que estuvieran teniendo. Entonces, ¿cómo van a llamar ellos ahora sí los servicios por teléfono y al mismo tiempo tener servicios de intérprete? Esos tipos de información me preocupa. Ojalá no sea la situación. Me preocupa esta situación que ya se está escuchando, que es el caso en el estado de Nueva York, donde pudiera haberse casos de personas de nuestras comunidades indígenas, creo del estado de Guerrero, que están siendo víctimas y pues desafortunadamente han fallecido. Entonces,
No puedo imaginarme el trauma que está teniendo nuestra comunidad, los familiares allá en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca o en sus comunidades, el no poder saber qué va a pasar con el cadáver de la persona, si va a ser verdad, si va a haber repatriación o no, y cuál va a ser ese proceso. Tenemos que ver e investigar cómo vamos a apoyar a nuestra comunidad en esa parte. Creo que nuestra comunidad, vuelvo a repetir, muchos de los que trabajamos en el campo. Entonces es para nosotros, ahorita se anunció que la comunidad indocumentada en el estado de California va a tener derecho a recibir un tipo de apoyo económico. Entonces es muy importante elaborar material de información que explique qué quiere decir ese tipo de apoyo económico. También hubo información sobre lo que es apoyo en viviendas. Nuestra comunidad lo estaba interpretando que prácticamente el gobierno estaba dando una orden a los dueños de casas, de viviendas, que no les cobren, ¿verdad? Sí, sí estaba de alguna manera recomendando eso, pero no quería decir que la comunidad ya no era responsable de esa renta. Simplemente no cobrar el mes de abril, pero sí pagar después el mes de abril más tarde. Entonces, ese tipo de información tan pequeña, se pudiera decir tan simple, pero queremos asegurarnos que nuestra comunidad lo sepa. Se están uniendo organizaciones, hemos creado un tipo de fondo que se llama 805 Fondos para Indocumentados, donde estamos haciendo recaudación de fondos para poder nosotros apoyar a nuestra comunidad. Pero para nuestra comunidad es un poco complejo navegar esos sistemas tan burocráticos, si lo pudiéramos ver de esa manera, que es importante crear ahora sí que gráficas o crear información donde les simplifique la información. Eso es lo que tienes que hacer, esos son los pasos que tienes que seguir y ese tipo de documentos tienes que presentar, ¿no? Finalmente, creo que hace falta más información, más trabajo, crear más esfuerzos con los representantes, en este caso las agencias de salud, el Departamento de Salud Pública en el estado de California, en crear esa concientización sobre estas dos categorías que le han dado en este caso el Mixteco alto, Mixteco bajo. Es muy común cuando nos piden al intérprete, quiero un intérprete Mixteco alto, pero para mí, ¿qué es eso? Pudiera darte un intérprete de San Juan Mixtepec, que no sé si vaya a comunicarse con esta otra comunidad que está dentro de la región Mixteca alta. Entonces, ¿cómo ahora sí que desarmamos esa información que se dio de esa manera, que nos da retos, tanto para nuestra comunidad como para nosotros que estamos dando esos servicios, y como las agencias que no tienen el conocimiento y no entienden lo que es la diversidad lingüística que existe en nuestras comunidades indígenas migrantes en este país? Muchas gracias, Artemio. Por último, Andrés, por favor, dinos más o menos, para empezar, qué retos ha representado. Ya nos habías comentado, digamos, de fuerza, ¿no? De las comunidades en su conjunto, la fuerza de la organización comunitaria, en oposición a la capacidad de los estados para proteger a sus ciudadanos. Por una vez, ¿qué reto se representó para ustedes desarrollar y producir los materiales? Y aparte, también hacia dónde va Confeniae, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que partimos del hecho de que esta situación es absolutamente nueva para todos nosotros. Nadie nunca imaginó y nadie nunca vivió una situación así. Entonces a todos estuvimos como de nuevo en esto y nos tocó reaccionar de una manera bastante rápida y creativa, podríamos decirlo así. Es por eso que inmediatamente tuvimos que reaccionar. En el camino hemos tenido un montón de dificultades, pero pienso que justamente gracias a la existencia de esta red, de esta estructura organizativa, si bien ha sido complejo por las dificultades de acceso a Internet, entre otros, de todas formas hemos podido realizar las traducciones de contenidos de una manera bastante ágil, ¿no? Pero obviamente con muchas dificultades. Pero eso también es gracias a un equipo de trabajo que está en territorio, que está en las comunidades, que está en los lugares, que sabe qué está pasando en el lugar de trabajo y por eso nos reporta y podemos informar de una manera oficial.
Ahora, por supuesto, el reto es grandísimo, es cómo prepararnos para lo que viene, porque nosotros estamos convencidos de que todavía en Latinoamérica todavía no hemos llegado todavía al tope de lo que va a pasar con la situación de la emergencia. Estamos incluso pensando todavía que aquí en el Ecuador todavía no se llega al pico de contagio, entonces tenemos que seguir resistiendo, ¿no? Tiene que haber todavía la disciplina que hasta aquí se ha mantenido, no va a servir de nada si no seguimos manteniendo esa disciplina y si no seguimos manteniendo el trabajo realizado. Es decir, las traducciones, las campañas, todo lo que hasta aquí se ha hecho, que es un aporte importante, si no lo sostenemos en el tiempo, no nos va a servir, porque va a pasar justamente lo contrario, que puede haber contagios, que puede haber una catástrofe. Entonces, para mí ese es el reto principal. Otro reto es cómo responder a esta diversidad de culturas que tenemos en cada uno de los países. Lo que alguno de los compañeros ya decía, en el caso del Ecuador, hay una lengua oficial y 2 lenguas más oficiales indígenas, el quichua y el shuar, pero tenemos más de 10 lenguas más. Entonces, hemos tratado de llegar con contenidos a ellos, pero aún así es insuficiente. Necesitamos seguir manteniendo la diversidad de lenguas y la diversidad también de públicos. Dentro de nuestros contenidos, quizás muchos estuvieron enfocados en un inicio más a un público general, un público adulto. Luego hemos tratado de diversificar hacia jóvenes e incluso hacia niños. Entonces, ese es un reto también bastante grande, cómo hacemos más trabajos. Estamos pensando hacer ahora unas animaciones. Veíamos el día de ayer unas animaciones de compañeros de México, justamente, sumamente interesantes. Entonces, se siguen presentando como nuevos retos. Queremos o estamos avanzando hacia la generación también de un protocolo para saber cómo manejar la situación ya en comunidades específicamente. Entonces, son esos algunos de los retos que tenemos planteados para las próximas semanas, que vamos a tener que seguir todavía, al menos con las medidas de cuarentena. Muchas gracias, Andrés. Voy a pasar a algunas preguntas que hay de nuestros Facebook videntes. Por un lado, Oscar Espinosa, saludos desde Perú. Una pregunta: ¿cómo desarrollar estrategias de comunicación en comunidades que no cuentan ni con luz ni con radio y que se encuentran alejadas de las ciudades? Me interesa saber la opinión de ustedes, saber quién se lanza al ruedo de responder alguna propuesta de cómo podrían pues generar contenidos para, digamos, dentro de esta brecha digital y también de servicios básicos. Y yo agregaría también, Gypsy, también cómo resolvieron lo de cómo en comunidades con poca agua, por ejemplo, cómo resolvieron eso, qué le dijeron pues a las comunidades, ¿no? Sí, en particular respecto a los contextos, por ejemplo, si en lugares donde no había mucha agua o se habla también mucho de no usar o desperdiciarla mucho, ¿no? Porque también es muy restringida, digamos. Han habido intérpretes y traductores que no necesariamente ahora mismo están trabajando con el ministerio, pero que han generado sus propios contenidos y, por ejemplo, han sugerido recolectar el agua de la lluvia, ¿no? Almacenar el agua de la lluvia para poder utilizarla en el lavado de manos, ¿no? Guardarla, o en el caso de los que tienen un río, una sequía cerca, lo mismo, ¿no? Y quizá utilizar incluso sustancias de limpieza que no necesariamente afecten o que ellos están acostumbrados a desinfectar, porque muchas comunidades ni siquiera pueden comprar un alcohol en gel, ni el propio jabón, o quizá y apenas llevan el detergente que usan para lavar la ropa, ¿no? Que de alguna forma también pudiera servir para poder, de alguna forma, desinfectar sus manos. Entonces, había que buscar esos espacios, ¿no? He visto videos también de otras personas de organizaciones de sociedad civil que han utilizado esa misma técnica respecto a la recolección de agua de lluvia, ¿no? En lugares donde no hay servicio de agua y saneamiento, por ejemplo. Y bueno, respecto a la pregunta que hicieron en los comentarios, es complicado, ¿no? Porque si bien es cierto, el Estado y las organizaciones forma de cómo acercarlos,
quizás sería importante construir o fortalecer, si es que ya hubiera alguna red de comunicadores indígenas, ¿no? Algunas comunidades tienen restringida la luz, pero sí las usan, por ejemplo, para hacer comunicados a través de estas baterías que las usan con gasolina o con, no estoy tan segura de cómo funciona eso, pero al menos pasar en algunos momentos del día esos audios, ¿no? Que las organizaciones indígenas pudieran llevarlas en un, no sé si en un USB, en un CD o en lo que hubiera para poder facilitar la comunicación, pero la idea sería buscar esa forma, ¿no? Esa forma de aliarse con los comunicadores indígenas que están cerca de las comunidades que están más alejadas, o también de las propias organizaciones indígenas que usualmente hacen alguna especie de ronda verificando cómo está la situación de las comunidades y hacer llevar estos audios y poder reproducirlos así a través de los parlantes también, ¿no? Sería quizá una propuesta de solucionar esa brecha que existe, ¿no? Muchas gracias. Voy a apresurar un poquito esto, ya se nos está acabando un poco el tiempo. Por un lado, quiero agradecer a CEPIADET por habernos juntado aquí. Bueno, informan que CEPIADET seguirá promoviendo este tipo de webinar. A los que nos están escuchando, nos están viendo, la próxima semana va a haber otro. En los próximos días estarán anunciando en su Facebook cuándo va a ser y a qué hora y qué tema. Quiero agradecer a todos, Arsenio, Andrés, Gipsy, Elena, su tiempo, su paciencia y pues creo que podemos hacer unas conclusiones rapidísimas de 1 minuto cada quien, por favor, para ya podernos ir también, pues que se despidan entre todos. Vamos con Elena, porque Gipsy ya pasó. Ok, ay, perdón, ya me puse los audífonos porque ya se escuchan muchos ruidos por aquí. Bueno, pues gracias, primeramente gracias por aceptar la invitación y gracias por pues compartir esas experiencias y trabajos que cada uno está realizando propiamente y desde sus organizaciones. Bueno, yo lo que diría es que concuerdo con todos ustedes en cómo estamos trabajando y en cómo estamos buscando las formas y maneras de difundir estos materiales para que todas las comunidades pues les llegue la información. Y bueno, hay diferentes maneras justamente, por ejemplo, desde CEPIADET, desde su trayectoria pues ha estado trabajando, ha estado uniendo esfuerzos con personas, con comunidades para, pues sobre todo pues para promover este tema de los derechos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, cuenta con embajadores de derechos lingüísticos que su función es justamente distribuir los materiales en sus comunidades, en comunidades donde no cuentan pues con este tipo de medios, ¿no? Por ejemplo, no cuentan con radio, no cuentan con internet, pero entonces lo que se ha hecho es justamente difundir los carteles, pegar los carteles, pasar los spots en los perifoneos, ¿no? Entonces se ha buscado estas distintas maneras. Y bueno, sí sé que también nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por trabajar en conjunto para que esta información o este mensaje les llegue a las comunidades y para que ellos igual estén bien informados y pues igual, o sea, darle la información que necesitan y para que puedan tomar las medidas ¿no? de prevención ante esta contingencia. Pero también quiero comentar que muchas veces nos enfocamos en las comunidades, ¿no? Cuando ellos igual ya tienen información o igual ya saben cómo hacer o cómo tomar medidas. Yo creo que también lo que hace falta también pues es justamente en los servidores públicos, en las instituciones públicas, por ejemplo, en los sectores de salud, ¿no? Crear información, bueno, justamente
por ejemplo, qué tal si se llega a enfermar una persona o se llega a contagiar, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos como paciente, ¿no? Cómo debe ser tratado y justamente por tocar un poco del tema de la discriminación, ¿no? Entonces yo creo que también desde ahí podemos también retomar, ¿no? Para generar estos materiales, para que igual existe esta concientización, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, por ejemplo están estos mensajes, ¿no? Quédate en casa, ¿no? O si te contagias, pues quédate en casa, ¿no? O por ejemplo, bueno, desde las comunidades, ¿cómo se pueden hacer este tipo de acciones, ¿no? O también, por ejemplo, que en las comunidades, en sus centros de salud, pues no cuentan con todo pues atención, ¿no? O no cuentan pues con todos estos medios, ¿no? Que se necesitan pues para prevenir o para atender este tipo de contagios en caso de que se presente. Entonces yo creo que también hace falta generar materiales pues desde para instituciones o para personas que están trabajando desde las instituciones. Muchas gracias, Elena. Vamos directo con la cena. No tienes Lo lamento. Para mí cuando pues comparto esto, ¿no? De nadie se esperaba algo así y tenemos y usamos los recursos que tenemos. Entonces yo creo, o a veces más bien no usamos los recursos que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita todos tenemos esta necesidad de crear información, pero no estamos tomando una pausa de decir qué información ya está, qué lenguas está recurrir, ¿verdad? A nuestras redes, a las otras organizaciones que ya están ahí. En este momento estoy reflexionando mucho en pensar en Cepiadet, no porque no quiera trabajar con Cepiadet, simplemente no lo he pensado y agradezco mucho el recordatorio que están ahí y es solamente fortalecer ya establecida relación que tenemos y ver qué ya tienen y qué es lo que tenemos y de alguna manera centralizar las informaciones a las lenguas indígenas que tenemos para que no estemos por todos lados. Creo que hace falta también tener esas conversaciones de cómo estamos dando el mismo mensaje, ¿verdad? Yo creo que es importante estar, si es posible, lo más de acuerdo posible para estar en acuerdo qué tipos de materiales producir, porque hemos visto aquí que nos contradecimos algunas veces en nosotros como organización no empujar tanto material traducido, pero tal vez haya otros intérpretes que se insían al material escrito y entonces nos contradecimos entre nosotros y creamos más confusión tal vez a las organizaciones que no conocen de nuestra propia organización. Y bien, se me olvidó, ¿verdad? Si bien compartí mucho del material que se ha estado creando en cuanto a radio, en cuanto a videos, pero es para mí importante mencionar que nosotros tenemos un equipo que ha estado, sí, trabajando desde su casa, pero ya tienen establecido algún tipo de comunicación con mucha comunidad. Anualmente nosotros nos atrevemos a decir que estamos sirviendo a una población de aproximadamente 6,000 a 8,000 personas, entonces nuestros promotoras están activamente en comunicación, recibiendo llamadas de nuestra comunidad y aunque no estemos generando esa comunicación para publicarla ahora sí en esas diferentes plataformas, nuestro equipo está muy activo proveyendo información e interpretándolo de una manera oral, por teléfono o por mensajes hacia nuestra comunidad. Entonces yo creo que es muy importante usar todos los recursos o los medios que tenemos como organización. Por último, solo yo no he estado viviendo en el pueblo por ya mucho tiempo, pero yo creo firmemente en los valores que nosotros tenemos como comunidades indígenas y si sabemos que hay comunidades que no cuentan con esos recursos de radio, de luz, yo creo que siempre hay este valor de unidad, de que estamos organizados como comunidades, así seamos 5 o 6 familias, pero estamos organizados y siempre va a haber un mensajero, si bien le podemos llamar el portavoz de nuestra comunidad, y entonces es crear y fortalecer esa red que existen entre esos líderes de estas comunidades o de estas rancherías y compartir información de esa manera oralmente. Creo que a veces nuestra comunidad nosotros le llamamos el tequio. Usualmente cuando hay una situación así, nuestros líderes van a las casas informando a las familias
e invitándoles a seguir recomendaciones de seguridad para proteger la salud de sus familias. Confío mucho que eso esté que cada comunidad tenga eso, es fortalecerlos y acordarnos en usar que esos son nuestros recursos de comunicación en determinado momento, el único que tenemos, pero el más sólido. Por último, también nos puedes compartir de Ecuador tus conclusiones acerca de la creación de... Sí, sin duda tenemos que ser muy creativos y seguir siendo más creativos. Yo creo que esto nos ha puesto un reto y hemos de alguna manera respondido. Se está produciendo cosas interesantes, todas las experiencias que se presentan, y muchas más sin duda son importantes, pero tenemos que seguir desarrollando esa creatividad para poder responder a la situación. Es un tema inesperado, es una situación que es inmanejable para los mismos estados y independientemente de en vías de desarrollo o incluso en el primer mundo, entonces las formas en las que nosotros respondamos tienen que estar muy adaptadas a lo que se va viviendo en el día a día, a las realidades que tienen los sectores a los cuales representamos, en los cuales estamos, porque muchas estrategias podrán no aplicarse en otros sectores. Entonces, es una permanente revisión de las cosas que estamos haciendo, una incluso diría autocrítica permanente en torno a lo que hacemos para poder justamente tratar de ser lo más efectivos posibles. Segundo, el cómo seguir respondiendo a esta diversidad de realidades que tenemos. En el caso del Ecuador es muy diverso entre costa, sierra, Amazonía, sin duda en los otros países igual. Entonces, cómo responder, cómo atender estas particularidades que puedan haber para que lo que hacemos pueda responder a esas realidades. Y tercero, que siempre es el saldo pendiente, o al menos para el movimiento indígena del Ecuador, cómo finalmente se logra establecer algún tipo de coordinación con los estados, entendiendo que está rebasado por la situación que vive el Ecuador, pero cómo se logra estas propuestas que sí estamos haciéndolas, estamos encaminándolas, cómo de alguna manera pueden también ser acogidas por las instituciones públicas para también ser puestas al servicio no solo de los pueblos indígenas, no solo de las organizaciones, sino en su conjunto de la sociedad. Raj, no tienes activado el micrófono. No, ya. Ahí estoy. Al final, creo que sí, todo el trabajo que hace las organizaciones de la sociedad civil no son, digamos, en contra de los esfuerzos que hacen los aparatos estatales, sino para sumar, ¿no? Al final, estamos en una emergencia, estamos tratando de todos a salir a flote bien, con todos nuestros seres queridos y con todos nuestros, como entramos, queremos salir todos. Entonces, pues es eso, o sea, y también invitar a los estados a que se acerquen a la sociedad civil, a que sean sensibles con ello y que pues saben que, o sea, que sepan que la mayoría de los que están haciendo contenidos saben de qué están hablando y qué están haciendo, ¿no? Pues muchas gracias a todos, creo que vamos a finalizar ahorita con eso. Los invito a todos ustedes a que revisen las preguntas en el Facebook, porque creo que hay varias cosas que les interesan a todos. Y pues igual lanzo la intención de colaborar con todos, si se hace como un templete de información específica que le ayude a todas las comunidades en todo el continente, pues qué mejor, y ya lo podemos sistematizar. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Por favor. Muchas gracias, saludos. Gracias. Saludos. Saludos.